Hemos llamado a un experto desde el Instituto de Astrofísica de Andalucía, es José María Madiedo, es investigador de este instituto. José María, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Antes que nada, el miércoles daban desde la NASA un 1% de probabilidades, ayer 1 y pico y hoy un 2. ¿Hasta el año 2032 puede ser que acabemos mal con esto? Bueno, no tiene por qué en absoluto y lo más probable es que esto no suceda. Lo que está ocurriendo es que este asteroide pues, se detectó hace relativamente poco, el 27 de diciembre, y para conocer con suficiente certeza si se va a producir o no un impacto, hay que conocer con precisión su órbita en el sistema solar. Y para conocer su órbita con suficiente precisión hay que hacer muchas observaciones del objeto. Se han hecho observaciones solamente durante algo más de 40 días. Y esas nuevas observaciones que se han hecho en los últimos días han sido las que han aumentado el riesgo de impacto. Esto es normal en estos casos, que el riesgo de impacto fluctúe y al principio vaya al alza, pero lo que suele ocurrir en todos estos casos, por lo menos hasta ahora lo que ha ocurrido, es que conforme hay nuevas observaciones, después de esa subida del riesgo, el riesgo baje. Y finalmente, en todos los casos que se han tratado hasta ahora, ese riesgo ha terminado por desaparecer. Bueno, eso nos alivia. En esas franjas que dieron como probables también indicaban una zona del planeta donde sería más probable que esto ocurriera. Y creo que hablaban de la zona de Centroáfrica, digo de memoria, zona en Asia por India y en América, no sé si entre Perú, creo, y Colombia. En principio, si ocurriera, que esperemos que no, ¿sería en esas zonas? Bueno, todavía es muy prematuro dar una posible zona de impacto, porque la trayectoria se conoce con una precisión tan baja que de hecho se desconoce siquiera si va a impactar. No se va a poder determinar una zona de impacto con suficiente precisión hasta que no pase más tiempo, hasta que no estemos bastante más cerca de ese desenlace. Pero de hecho, simplemente por probabilidad, porque el planeta está cubierto en un 75% por agua, lo más probable es que impacte en una zona de agua y que lo haga, de hecho, en el Océano Pacífico. Eso es lo más probable. Pero se trata simplemente de una cuestión de probabilidad, no se trata de un cálculo que se pueda, digamos, afirmar con rotundidad, porque es que no hay todavía una base científica clara para poder establecer una posible zona de impacto en base a los datos que hoy por hoy tenemos. Don José María, si cayera en el mar, ¿eso puede provocar un tsunami? Estamos hablando de, dicen, una piedra que puede ser como un estadio de fútbol, ¿no? Sí, efectivamente. Hay distintas estimaciones que hablan que podría tener entre los 40 y los 100 metros de diámetro. Entonces, una roca de unos 100 metros de diámetro podría provocar un tsunami si cayese en el océano. De ahí que lo mejor, en caso de que finalmente se produjese el impacto, es que impactase contra tierra firme en una zona desértica. Si es en zona desértica, también escuché que la polvareda que puede levantar puede ocasionar una especie de nube que puede durar días o semanas en un radio concreto, en dejarlos prácticamente sin día, ¿no? Sin luz. No, pero sería simplemente una afectación local. Vale. No provocaría un efecto tan grave como para producir lo que se conoce como el análogo a un invierno nuclear, que tapase el sol y demás. Sería un efecto mínimo sobre una zona que podría, por ejemplo, ser del tamaño de la isla de Gran Canaria, unos 2.000 kilómetros cuadrados. Eso es lo que se entiende por una afectación local en este contexto, pero no iría más allá de eso. Me han dicho que ustedes, bueno, los expertos como usted les gusta tener y tocar y comprobar cómo son estos tipos de asteroides. ¿Cómo es una piedra de esta? ¿Es muy distinta a lo que vemos aquí en el mundo, en el planeta? Pues hay muchos tipos de piedras de estas. Algunas son totalmente distintas a lo que podemos ver aquí y otras, por ejemplo, las que proceden de la Luna, son muy parecidas a algunas rocas terrestres. De hecho, los meteoritos que proceden de la Luna son los más difíciles de distinguir de algunas rocas de la Tierra, mientras que los meteoritos que proceden de otros lugares son muy fáciles de distinguir, sobre todo para un experto, evidentemente, de las rocas terrestres. Claro, cuando llega una roca de estas, imagino que habrá una manera de distribuir, no sé si fragmentos o texturas para que ustedes puedan investigarla, porque eso debe ser una mina para conocer qué nos rodea, ¿o no? O igual ni eso.
Sí, efectivamente. Es que estas rocas proceden de objetos que han seguido una evolución en algunos casos muy parecida y en otros muy distinta a la evolución de nuestro planeta. Algunas de estas rocas son, como se suele decir, fósiles de la formación del sistema solar, porque han permanecido inalteradas prácticamente desde que se formó nuestro sistema planetario hace unos 4.500 millones de años. Entonces, cuando nos llega una de estas rocas, podemos tener en nuestras manos un espécimen único que nos enseña mucho sobre a partir de qué se formaron los distintos planetas y los distintos objetos, aparte de los planetas que forman nuestro sistema solar. Y otros son objetos que sí han sufrido evolución y entonces nos enseñan cómo en los distintos objetos del sistema solar estos materiales evolucionan y se van transformando con el tiempo. Claro, la atmósfera dicen que nos frena muchos de estos meteoritos, ¿no? Es decir, que estamos sometidos constantemente a una lluvia de estas, que ustedes la verán y ya ni se asustan, pero si me llevara usted a verlo, yo estaría todo el día moviendo la cabeza. Y eso, la atmósfera, ¿qué porcentaje de meteoritos nos aparta constantemente cada día o cada año? Pues la inmensísima mayoría. Es un porcentaje muy pequeño el que consigue sobrevivir a su brusco paso a través de la atmósfera terrestre y alcanzar el suelo. Se cree que en la Tierra pues, impactan contra la atmósfera del orden de entre 40.000 y 80.000 toneladas de material cada año. La inmensa mayoría de estos materiales se destruyen completamente en la atmósfera terrestre. Para hacernos una idea, las estadísticas nos dicen que en una extensión aproximadamente como la península ibérica, que tiene casi 500.000 de kilómetros cuadrados, al año llegarían al suelo del orden de 3 meteoritos, pero ahí se incluyen incluso fragmentos que pueden ser muy pequeños, de unos pocos gramos. Entonces, lo que llega, como digo, es una fracción muy pequeña. La atmósfera hace muy buen trabajo protegiéndonos de la mayoría de estos objetos. Y hay también unos elementos protectores que se han probado hace unos meses, que es un pequeño satélite, bueno, se lanza al espacio y dicen que consigue tocar y movilizar, girar un poquito ese movimiento. Si en este caso, este que estamos viendo, llegara a ser peligroso, ¿hay margen de tiempo para crear y lanzar un objeto de estos? Habría margen de tiempo de hacer algo a lo que se hizo, lo que está comentando fue lo que se hizo en la misión DART de la NASA, sí, que consistió en lanzar una sonda que impactó contra un asteroide y lo desvió. Entonces daría tiempo de hacerlo. Otra cosa es que finalmente sea necesario hacerlo porque quizá cuando se sepa dónde puede impactar, si finalmente se produce el impacto, se determine que va a impactar en una zona donde no va a provocar ni daños materiales ni daños personales. Entonces ahí, pues evidentemente, no va a interesar poner en marcha una misión espacial. Pero si se determinase que puede impactar sobre una gran población o sobre una zona donde el daño puede ser bastante grande, pues ahí sí podría llevarse a cabo una misión espacial de este tipo y tratar de desviarlo. Una última quería hacerle, don José María. La basura espacial que está por ahí, que ha generado el hombre, el ser humano, la atmósfera es imposible que le permita entrar, pero puede ir a otros planetas a caer. No, la basura espacial finalmente tarde o temprano acabará cayendo en la Tierra. Ah, qué bien. Acabará entrando en la atmósfera y cayendo en la Tierra, pero ocurriría como con estas rocas, que la inmensa mayoría se va a destruir completamente en la atmósfera sin provocar ningún tipo de daño a nivel de suelo. Como va a entrar a menor velocidad de lo que lo hacen estas rocas, estos meteoritos, pues es cierto que sí puede llegar algo al suelo, porque el paso a través de la atmósfera es menos brusco y entonces hay más tendencia a que parte del material sobreviva. Pero lo que llega al suelo en muchas ocasiones es una cantidad ínfima y no es común que pueda producir algún tipo de daño o impactar contra alguna persona. Nos ha dado mucha tranquilidad, al menos para este fin de semana. Espero que cuando hablemos otra vez sea todavía para más tranquilidad. Muchas gracias por atendernos desde el Instituto de Astrofísica de Andalucía, don José María Madiero, que es investigador de este instituto. Gracias y hasta la próxima. Gracias a vosotros. Hasta otra.